Bienvenidos a la tercera unidad de nuestra asignatura, en este caso denominada variables aleatorias y sus distribuciones. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy se denomina funciones de probabilidad, densidad de probabilidad. Ese va a ser el contenido que vamos a desarrollar. Y podemos establecer que las variables aleatorias y sus distribuciones son conceptos fundamentales en el estudio de la probabilidad y la estadística, con una amplia gama de aplicaciones en la ingeniería, medicina, economía y en las ciencias sociales. Las distribuciones de probabilidad son representaciones matemáticas de las probabilidades asociadas con los posibles valores de una variable aleatoria. Según los valores de las variables, las distribuciones pueden ser discretas, las cuales modelan eventos que ocurren en un número discreto de pasos, o continuas, las cuales modelan eventos que pueden ocurrir en un rango o intervalo de valores. ¿Cuál es el objetivo que perseguimos en este tema? Aplicar las distribuciones de probabilidad y distribuciones acumuladas adecuadas, identificando los tipos de variables aleatorias de acuerdo a sus definiciones en el análisis de problemas dados en particular. Como ya establecimos anteriormente, el estudio de las variables aleatorias, que a diferencia de las variables estadísticas, aquí hay que hacer una diferenciación. Las variables estadísticas son características observables y medibles, eso lo vimos en la primera unidad, pero ahora las variables aleatorias tienen que ver con la particularidad y la probabilidad que tiene cada una de esas variables. Es crucial para comprender las incertidumbres y el azar en muchos contextos y sirve como herramientas para modelar, analizar muchos fenómenos y tomar decisiones informadas que sean consecuentes con los datos que se han registrado. Los conceptos básicos que vamos a estudiar en esta unidad sería, para comenzar, lo que corresponde a una variable aleatoria, que ahora la definimos como una función que asigna un valor numérico a cada resultado del espacio muestral en un experimento aleatorio. Estas variables aleatorias pueden ser discretas o continuas. ¿Pero qué es el espacio muestral? El espacio muestral es el conjunto total de todos los posibles resultados de una variable estadística. En este sentido, el espacio muestral, si tiene un número finito de posibilidades, se llama espacio muestral discreto. Si contiene un número infinito de posibilidades, es un espacio muestral continuo. También vamos a manejar el concepto de función de probabilidad, el cual está definido como el par de valores x, que corresponde al valor de la variable, y f de x, que sería su probabilidad. Esto sería una función de probabilidad, donde x es el valor que asume la variable y f es su probabilidad, como bien lo había dicho anteriormente. Luego, ya sabiendo que es una función de probabilidad, establecemos el concepto de distribuciones de probabilidad. Si la variable aleatoria es discreta, se llama función de probabilidad o FP. Sin embargo, si es continua, se denomina función de densidad de probabilidad, siempre y cuando se conozca esa función de probabilidad. Ok, comenzamos. Entonces, una distribución discreta se refiere solamente a variables que pueden asumir valores discretos, estos que son de uno en uno. Entonces, una función de probabilidad o FP de la variable X para resultados posibles tiene que cumplir con tres propiedades distintas. Primero, esa FP que anteriormente definimos que era una probabilidad debe ser un valor evidentemente positivo. La suma de todas esas probabilidades debe ser igual a 1 y que la probabilidad de que la variable asuma ese valor es igual a su probabilidad. Veamos el primer ejemplo. Un embarque de 20 laptops contiene 3 que están defectuosas. Si una escuela compra al azar 2 de estas laptops, determine la distribución de probabilidad para el número de laptops defectuosas que se obtengan. Entonces, recordemos que en la unidad número 2 definimos lo que se llamaban las técnicas de conteo. En este caso, hacemos uso de este valor. Por tanto, la probabilidad
f de 0, la probabilidad de que x sea 0, significaría de que de las 3 computadoras que se adquieran, que compre la escuela, no haya ninguna defectuosa, siendo que los valores que podría asumir esa variable son 0 defectuosas, 1 o 2 laptops defectuosas. Luego de las restantes 17 computadoras o laptops que aparecen en el embarque, que resulten 2 que están en buen estado. Y el espacio muestral total sería el número de posibilidades que se tiene de comprar de 20 computadoras, 2 de ellas. Entonces la probabilidad sería 68 entre 95. De manera similar, ¿cuál es la probabilidad de adquirir una computadora en mal estado, defectuosa? Sería entonces de las 3 que tiene el embarque, que resulte una, y de las 17 que están en buen estado, adquirir una buena o que le entreguen una buena a la escuela. Sobre el espacio muestral, que es el mismo, 20 combinación 2. Tenemos entonces la probabilidad 51 de 190. Y por último, la probabilidad de que se obtengan 2 computadoras defectuosas es que de las 3 defectuosas que hay en el embarque, salgan 2, y que de las 17 que están en buen estado no resulte ninguna. De tal manera que la probabilidad es 3 entre 190. Por consiguiente, la distribución de probabilidad de X sería, aquí tenemos que establecer los valores de X y sus respectivas probabilidades. Esto, hasta aquí, sería la respuesta completa del ejercicio. ¿Cuál es la distribución de probabilidad? Se establece según los valores de la variable y sus respectivas probabilidades. Por otro lado, también definimos qué es una función distribución acumulada. La función de distribución acumulada la vamos a diferenciar porque contiene la f mayúscula de una variable aleatoria discreta, x, con distribución de probabilidad. F de x es, en este caso, si se fijan, lo que voy a hacer es sumar las probabilidades hasta un valor específico de x, para cualquier valor de x. Veamos el siguiente ejemplo. Si una agencia automotriz vende el 50% de su inventario de cierto vehículo equipado con GPS, determine la función de distribución acumulada para el número de vehículos con GPS entre los siguientes 4 vehículos que venda la agencia. Pero entonces necesitamos primero establecer cuál es la distribución de probabilidad para luego establecer la función acumulada. Por tanto, la función de probabilidad para cada valor de X sería la probabilidad de que haya vendido ningún vehículo con GPS es 1 entre 16, la probabilidad que venda un solo vehículo con GPS, 4 de 16, y así sucesivamente, hasta vender 4 vehículos con GPS. ¿Cómo se define la función acumulada? Bueno, vamos a ir, como dice su nombre, acumulando las probabilidades. F de 0, la probabilidad de no vender ningún vehículo con GPS. F de 1 sería acumular la probabilidad de 0 más la probabilidad de vender un solo vehículo con GPS, y tenemos acá 5 sobre 19. Y así sucesivamente vamos acumulando las probabilidades hasta llegar a obtener el 100% de probabilidad. Y la respuesta total al final del ejercicio tiene que presentarse de esta manera. Se dice que la probabilidad va a ser igual a 0 para X menores que 0. En este sentido, como estamos hablando del número de vehículos con GPS, sería no vender ningún vehículo. A partir de aquí se van acumulando las probabilidades hasta contar con un 100% de probabilidades, dado que se venderían más de 4 vehículos equipados con GPS. De igual manera, se tendría que definir una función de probabilidad. En este caso, si es una variable aleatoria continua, se denomina función de densidad de probabilidad. Para la variable aleatoria continua X, que ya sabemos que sus valores están definidos en un intervalo. Tiene que cumplir de igual manera 3 propiedades, pero en este caso, la primera, función de probabilidad, dado que es una probabilidad, valga la redundancia, tiene que ser positiva. Luego, la integral de menos infinito a infinito de f de x es igual a 1.
Y la tercera propiedad es que si la probabilidad de que x asuma un valor entre a y b, sería calcular la integral entre a y b de la función de probabilidad. En este sentido, quiero recordarles que ustedes tienen que repasar la parte de las técnicas de integración, porque aquí van a ser útiles. De hecho, son funciones de probabilidad sencillas, sin embargo, tienen que tener mucho cuidado a la hora de plantearlo para poder encontrar una probabilidad correcta de la variable aleatoria. Veamos el ejemplo. Supongamos que el error en la medición de la temperatura de reacción en grados Celsius en un experimento de laboratorio controlado es una variable aleatoria continua x que tiene la función de densidad de probabilidad f de x igual a la función x cuadrado sobre 3 para valores de x entre menos 1 y 2 y 0 en cualquier otro caso. De aquí en adelante, siempre que leamos en cualquier otro caso, va a estar resumido de esta manera, S o C. Nos piden verificar que se cumpla, que la función es una función de densidad. Y segundo, calcular una probabilidad. ¿Cómo verificamos que eso sea una función de densidad? Simplemente aplicamos la segunda propiedad. Y en este caso, la integral de menos infinito a infinito, siempre vamos a tomar en cuenta los límites de integración de la variable. ¿Dónde está definida la variable? Entre menos 1 y 2. Integramos esta función x cuadrado sobre 3 y resulta que por el teorema fundamental del cálculo, al sustituir los límites de integración, eso nos da 1. Y eso a nosotros nos garantiza de que esto es una función de densidad de probabilidad. Y quiero aclarar algo, no siempre se va a realizar esta prueba, solamente si lo pide el ejercicio. De lo contrario, simplemente calculamos las probabilidades que se requiera. Por ejemplo, aquí nos pide calcular la probabilidad que el error en la temperatura en grados Celsius se encuentra entre 0 y 1 grado. Entonces, al integrar, sustituimos los límites de integración y resulta que la probabilidad es 1/9 o su equivalente en valores decimales. De igual manera, si hablamos de una función de densidad de probabilidad para una variable aleatoria continua, también se tiene una función de probabilidad acumulada. Y la definimos como f mayúscula también, que sería la probabilidad, ahora integrando de menos infinito a x, de la función f de t. Pero repito, estos límites de integración menos infinito o cuando resulte más infinito, sencillamente se va a sustituir los valores donde esté definida la variable. Como consecuencia, tenemos estas dos propiedades. Primero, que la función de densidad de probabilidad es la derivada con respecto a x de la función acumulada. Y luego que si se nos da la función acumulada, encontrar la probabilidad entre a y b sería sustituir directamente esos valores en la función. Veamos el ejemplo. Enatrel asigna proyectos mediante una licitación y por lo general estima lo que debería ser una licitación razonable, sea B el estimado de tal manera que Enatrel determinó que la función de densidad de probabilidad de la licitación ganadora, o sea, la más baja, debe ser f de x 5 entre 8 por b. Ya sabemos que este valor b es el que estima Enatrel para asignar esa licitación. Entonces, los valores de y están desde 2/5 b hasta 2b. Y esto es lo que nosotros tendríamos que establecer. Determine la función de densidad acumulada y utilícela para calcular una probabilidad, para determinar la probabilidad de que la licitación ganadora sea menor que lo que establece Enatrel. Entonces, para poder establecer la función de densidad acumulada, vamos a aplicar una integral de menos infinito hasta y. Pero entonces, la sustitución de ese límite inferior va a ser el límite inferior donde está definida la variable y. En este caso, de 2/5 de b hasta x por y, que es donde está definida la función. Por tanto, al sustituir nos queda esta función de densidad acumulada.
Si nosotros necesitáramos lo contrario, encontrar cuál es la función de densidad, tendríamos que derivar esta función resultante. Pero solamente nos piden obtener la probabilidad entre 0 y 1. Entonces, sencillamente sustituimos los valores en la función acumulada y resulta que la probabilidad es igual a 1/9. Bien, entonces, en este sentido, aquí tenemos las definiciones de probabilidad, tanto de variables discretas como de variables continuas y sus funciones acumuladas. Para complementar el aprendizaje de este tema, les recomiendo que leamos el documento nombrado Variables aleatorias y sus distribuciones. A continuación, pongamos en práctica lo aprendido resolviendo los ejercicios de la guía número 6 y la actividad formativa número 4. Para concluir, determinamos que las distribuciones de probabilidad nos permiten obtener probabilidades acerca de cualquier fenómeno cuando lo clasificamos como una variable aleatoria. Ya saben, tanto discretas como continuas. Los conceptos que aquí se presentaron seguirán siendo útiles en los temas siguientes. Así es que, jóvenes, nos seguimos viendo en el siguiente tema.